Si has llegado hasta aquí, danos solo 10 segundos. Escucha. Permíteme llevar a cabo los designios de Afrodita nacida de las olas, oh Calíope, augusta entre las musas, haz florecer el jardín, trae la rima, trae la rima. ¿Por qué crees que KCO, uno de los más grandes raperos de España, invoca a Calíope en una de sus canciones más famosas como es Mierda? Pues esto tiene explicación. Grandes filósofos, grandes escritores de la historia de la humanidad, como es Homero, como es Hesíodo, empezaban siempre invocando a una de las musas. Y aquí viene el vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar de las musas, las hijas de Zeus y la otra que ahora mismo no me acuerdo. ¿Cómo era? Nemósine. Nemósine. ¡Nemósine! Hay que acordarse el Nemo. Nemo de técnicas mnemotécnicas, porque de ahí viene, porque Nemósine es la diosa de la memoria. La que yo no tengo. Porque Nemósine. Oye, vamos a explicar un poquito lo que va siendo una musa, que son 9 musas que estuvieron Nemósines, como se llame, Zeus, dándole ahí bien duro durante 9 días, y así nacieron las musas. 9 musas, y cada musa significa algo. Está relacionada con una de la arte o de la ciencia y está representada por unos atributos que vais a ver ahora después. El esquema que vamos a seguir es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Este va a ser el esquema que vamos a seguir para que podáis tener un guión de lo que vamos a hablar. Las musas son nietas de Urano. Correcto. Urano al que le cortaron el rabo. Pum, 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 pum. Son nietas de Urano porque su madre, Nemósine, es hija de Gea y de Urano. Entonces, Nemósine, por lo que se ve, cayó en una de las trampas de Zeus, porque Zeus... No, son abuelas, son nietas, sí, claro. No son nietas, son bisnietas. Sí, porque serían nietas de Cronos. Zeus es hijo de Cronos. Sí, porque están emparentados, porque Nemósine y Zeus sí que están emparentados. Ah, sí, bueno, como ahí... Es su tía. ¿Quién entiende los griegos, verdad? Dioses griegos, ¿cierto? Que Zeus era un embaucador, que a toda mujer o diosa o ninfa o fuera lo que fuese que tuviera atributos femeninos se lo llevaba por delante. Entonces seguramente Nemósine, diosa de la memoria, cayó en alguna de las trampas de Zeus y estuvo 9 días con él haciendo cosas de adulto. Cosas de adulto, ¿no? Estaban dándole ahí, darle tu cuerpo alegría a Macarena para que tu cuerpo alegría cosas buenas. No me sale la letra, ¿vale? ¿Qué pasa? Total, que después de 9 meses de esos 9 días, tras 9 meses nacieron las 9 musas, que son, pues las que vais a ver ahora mismo en pantalla, que son Calíope, de la poesía épica, Clio, de la historia, Polibnia, de la pantomima, Euterpe, de la flauta o de la música, Terpsícore, de la danza, Erato, de la lírica, Melpómene, de la tragedia, Talía, de la comedia y Urania, de la astronomía. ¿Cuál tiene más peso a lo largo de la historia estas musas? A ver, yo, por haber estudiado filología, que siempre lo voy a decir que me inclino mucho a las letras, Calíope yo diría que es una de las más importantes, porque Homero lo que escribía era poesía épica, es decir, contaba historias de batallas en forma de verso. Entonces quizá Calíope siempre era la que se dirigían tanto, por ejemplo, Virgilio el romano, como Homero el griego. En ese aspecto quizá Calíope siempre se nombra la primera, después va Clio, por ese tipo de cosas de que eran las artes que más estaban, digamos, en fecundidad, que más producían. Para los que hayan leído la Ilíada y la Odisea, sabrán que Homero siempre empieza "Oh musa, cuéntame", o "Oh musa, dime". Como que el poeta es el instrumento mediante el cual la musa, digamos que dice esas palabras o transfiere ese mensaje a lo humano. El poeta es simplemente un mero instrumento. Esto dice mucho de la humildad que tenían, es decir, Sí. no tenían ese ego de yo he escrito esto es mío, ¿no? Como si en la actualidad el rapero, yo qué sé, 50 Cent, por ponerte, o Bad Bunny, esto es porque gracias a Calíope me inspiré estas canciones. No. Va por ti. Y dice, ese Guapa. porro no me lo fumé yo, se lo fumó Calíope, que fue la que me lo dijo. Exacto. Respecto a la Odisea y la Ilíada, esto es un consejo muy rápido, muy breve. Quien la quiera leer,
que se lo lea por favor en verso. Las traducciones narrativas suelen ser un poco regulares. Y si lo leí en verso, tened en cuenta que no todas las traducciones son buenas, porque únicamente las buenas son aquellas que tienen en cuenta las sílabas largas y cortas según escribían los hexámetros los griegos, ¿vale? Si queréis saber más sobre este tema, os podemos hacer un vídeo. Lo podéis pedir en los comentarios. Yo creo que lo que todo el mundo siempre cuando habla de las musas te dice es lo que nosotros ya hemos dicho hasta aquí. Pero la interpretación, o sea, está abierta a un abanico de posibilidades y hay tantas cosas que sacar, ir sacando del mito de las musas que no me quiero quedar sin decirlo. Por ejemplo, Mnemósine era la diosa de la memoria. ¿Y cuál era su tarea? Su tarea era hacer que los recuerdos de los hombres, tanto los buenos como los malos, estuvieran ordenados. ¿En qué sentido? En que los recuerdos malos el hombre no lo recordase tanto, no tuvieran tanto peso para él y no le traumatizaran en algún sentido, y en que los recuerdos buenos tuvieran mucho peso para el hombre. Tras eso, es decir, tras el encuentro con Zeus, algo cambia, ¿no? Porque tenemos en cuenta que el ser humano aprende mucho más de los errores que comete que de las cosas buenas que le pasan. Sí. Entonces, quizá Mnemósine en esos 9 días dejó un poco de lado sus tareas y hizo que el hombre tuviera que ver un poco la vida por el lado crudo de la misma. Vaya. Y claro, ahí el nacimiento de las musas lo que nos explica es que el hombre, para escapar de su cruel destino, que es la muerte, porque el hombre solamente puede ser feliz, según muchos filósofos dicen, cuando olvida que va a morir. ¿Cómo hilan los griegos, Sí, porque no, la que está hilando soy yo. No encontramos explicación, pues vamos a inventar aquí una cosa, un pifóstico de cosas de los dioses, que si tal, lo otro, para darle ahí un sentido. Te vas desde la realidad, estás viendo una película, no piensas que la hipoteca, la novia o el novio me ha puesto los cuernos, no, estás pendiente durante esas 2 horitas, estás en tu mundo, solo estás pendiente, mente en blanco, totalmente, viendo la película nada más, no tienes problemas. Pero es muy curioso cómo ese tipo de cosas nos pueden hacer evadirnos, ¿no? O sea, leer un libro, ver una película, escuchar música, son al fin y al cabo lo que nos hace poner en pausa los recuerdos, dejar de pensar que vamos a morir, que nuestro final está marcado antes o después, y olvidarnos totalmente de quiénes somos y de lo que hacemos, es decir, únicamente disfrutar. Ponemos la vida en pausa gracias a las musas, porque sin las musas eso sería imposible. Yo lo que quiero llamar la atención es sobre algo que me parece súper importante, y es que los mitos no dejan de ser un fiel reflejo de lo que es el ser humano. O sea, un mito sí que es una historia, ¿no? Pero no debemos quedarnos ahí, igual que con las fábulas de Esopo o Iriarte. No son solo una historia, la historia tiene una moraleja que te enseña algo sobre ti mismo, sobre el ser humano, sobre la sociedad, sobre cómo somos, sobre el bien y el mal, sobre los valores, sobre lo fundamental de la vida. Y eso es lo que no tenemos que olvidar, que el mito somos nosotros mismos. Lo que hacían los griegos era, por ejemplo, Demeter y todo eso, las estaciones, darle un sentido. Y ahí te metían la explicación de los dioses. ¿Por qué las estaciones? Porque Demeter partido por la mitad, 6 meses se va su hija con Ares y 6 meses se vuelve otra vez con ella. Cuando se va, se pone triste, viene el invierno. Cuando vuelve, viene la primavera y todo eso. Entonces, los griegos buscan una explicación a todo, pero a base de mitos. Buscaban una explicación a los fenómenos quizás atmosféricos, a todas esas cosas que no podían entender porque no, la ciencia no estaba avanzada. Pero también te digo una cosa, ¿acaso el mito de Perséfone, del rapto de Perséfone, no nos enseña el gran amor de una madre hacia una hija? También. ¿Acaso no nos enseña que una madre por una hija puede hacer lo que sea, incluso parar el crecimiento de las plantas? Sí, lo bueno que tenían los griegos, que explicaban las cosas de una manera muy bonita. Y didáctica. Su historia, su legado ha trascendido a lo largo de los años, hasta la actual. Así que, ojito, cuidado con los griegos que... Nuestra cultura siempre se dice que tiene 2 pilares. Nos guste más o menos, tiene 2 pilares. Uno es la cultura greco-latina, que está formada por todo lo de Grecia y Roma, y la otra es el cristianismo y catolicismo. Nos guste más o menos, nosotros estamos hechos de todas esas 2 tradiciones, de todas las historias que tienen esas 2 religiones, esas 2 tradiciones. Eso es lo que somos nosotros hoy día. Lo que esta gente quiere saber es qué interpretaciones le podemos dar a este mito. Ya hemos avanzado algunas, hemos ido comentando algunas, y ahora lo que yo quiero decir es que quizá las musas sean la divinidad que une a los dioses con lo humano. Transmiten un mensaje de un dios a un ser humano que al fin y al cabo, digamos que actúa como elemento vehicular para transmitir ese mensaje. ¿Cómo definirías tú la inspiración? La inspiración es que te levantas una mañana y te vas a cagar y dices tú, hostia, pues... A pesar que decir la inspiración es cuando cojo aire. No, pues tú estás en el retrete, estás así.
uy, se me ha ocurrido que voy a subir un vídeo de YouTube explicando la Lo que son musa. las musas. Ahí está, ahí está. Y- Quizá las musas sirven como justificación para decir que nadie sabe de dónde viene esa inspiración, ¿no? O sea, hay veces en las que tú escribes algo, pero hay veces en las que un escritor o un creador o un director de cine crea algo y en realidad la idea no sabe de dónde le ha venido. Sí. También te digo una cosa, esto me lleva a pensar una cosa súper importante que al estar pensando sobre esto me ha venido la inspiración a mí y es que he pensado, hostia, ojo cuidado, que es una reflexión muy profunda mía. Las musas, al ser hijas de la memoria y al inspirar al ser humano, Sí. ¿tú crees que no se puede crear nada que no se recuerde o no se haya vivido? Yo creo, por ejemplo, un poema, ¿no? Y al Sí. fin y al cabo, si yo no he vivido, no he leído y no he aprendido nada, soy incapaz de crear nada. ¿Me explico? Porque la musa que me inspira es hija de la memoria. Me lleva a un tema muy reciente y es que, por ejemplo, los vídeos que hemos estado comentando de Mago Rey, Sí. muchos piensan que es una copia de Destripando la Historia. Y yo quiero romper una lanza a favor de Mago Rey porque yo lo que pienso es que tú puedes hacer un contenido como Destripando la Historia, que es Sí. contar con una canción y con dibujos tuyos propios una historia mitológica, ¿no? Pero Sí. si yo cojo y digo, tú estás haciendo eso y yo lo voy a hacer a mi manera, Bueno, si te pones a pensar también, todo es una copia de todo. ahí es donde voy. Si nos ponemos, Es que ahí es donde voy. O no, sea, pero es que si nos ponemos, escúchame, es que si nos ponemos, el que hizo el primer Destripando la Historia fue la película de Hércules, porque ahí cantan. correcto, Entonces, si nos ponemos, nos ponemos. claro. Y Disney copió a los griegos porque ese mito ya estaba en Grecia. O sea, Exacto. contó algo que era de Grecia. Exacto. Y los griegos a quien copiaron, pues seguramente cogieron esos mitos de civilizaciones antecesoras de los griegos y hilaron de otra forma o pusieron otro nombre a los personajes y de ahí sacaron, porque si tú te fijas y conoces historias de varias mitologías, te das cuenta de que hay personajes en todas las mitologías muy parecidos. ¿O es que acaso Odín y Zeus no tienen cosas en común? Sí, tienen similitudes. Bueno, todas las religiones tienen similitudes. Siempre tienen algo en común. Hay un padre, que es el padre de todo. Correcto. El Que rey, Zeus. el rey del cielo, el rey del Olimpo, el rey del... Vale, nada, al fin y al cabo lo que podemos interpretar de las musas es que son hijas de Zeus, es decir, del rey del Olimpo, que están aquí para satisfacer a los hombres y llevarle a olvidar su destino trágico que va a ser la muerte, y pues entretenernos un poquillo, y al fin y al cabo tenéis que recordar que una musa ha sido la que nos ha inspirado para que hagamos este vídeo y os entretengamos. Así que Exacto. no olvidéis dejar un like, no olvidéis suscribiros al canal porque seguiremos subiendo contenido muy similar a este que seguro que os va a encantar. Y por favor dejadnos un comentario con cualquier cosita que queráis que apuntillemos y que podamos debatir sobre las ideas que Y hemos si puesto. se nos faltan una cosita más de la musa, lo podéis dejar también en los comentarios. Ya sabes, muchachos, si te gusta el contenido, ya puedes suscribirte. Venga, besitos. Venga. Bájame, coño.